¿Qué tal, Valentina? Buen mediodía. Efectivamente, nos trasladamos hasta la sede de la Cámara de Industria en el Día de la Industria, donde el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se trasladó hasta aquí para participar justamente de un almuerzo de trabajo con las autoridades de la Cámara. Un presidente de la República que vino además acompañado por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, también por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y Omar Paganín, el ministro de Industria. También lo está acompañando el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, con el cual pudimos hablar un tiempito antes, unos minutos antes de que iniciara justamente esta actividad aquí en la Cámara de Industria a raíz de la situación de la pandemia en nuestro país y este aumento de casos. Un Álvaro Delgado, el secretario de la Presidencia, que destacaba el trabajo mancomunado de la ciencia en el Uruguay a los efectos de combatir al coronavirus, pero que también en el marco de estas declaraciones marcaba justamente la necesidad de mantener el control epidemiológico como forma justamente de no perder el hilo y de esa manera poder seguir combatiendo con la mayor efectividad posible la pandemia en nuestro país. Lo consultábamos al respecto del aumento de casos y las advertencias que habían dado los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario con respecto a que si se pasan de la barrera de los 100 casos, la capacidad de rastreo se va a ver mucho más comprometida. Si bien Delgado admitía que evidentemente el aumento de casos genera dificultad, también decía que la capacidad no se va a ver comprometida porque inclusive se está aumentando el número de rastreadores a los efectos de hacer cada vez más efectiva justamente la tarea de combate a la pandemia. Tenemos la pandemia controlada porque la clave es mantener los hilos epidemiológicos que se siguen manteniendo con una economía abierta. Falta ver lo que pasa en el resto del mundo para valorar lo que tenemos en Uruguay. La clave del control es mantener el hilo epidemiológico. Obviamente aumentan el número de casos, también aumenta el número de test. Ustedes vieron ayer un número importante, más de 4.000 test. Uruguay de los países que más testeos ha hecho en función de la cantidad de población que tiene. Apelamos mucho a la conciencia de la gente, a cuidarse, a que la conducta de cada uno condiciona la salud de todos, pero siempre, hasta el momento, y es la clave para decir que hay una pandemia controlada, es seguir el hilo epidemiológico para poder controlar, cuarentenar los brotes y controlarlos y eventualmente poder blindarlos. Se incrementaron de 24 rastreadores, por decir así, en salud pública, hoy hay casi 90, ¿no? Y estamos viendo la posibilidad de ampliar esa cantidad de rastreadores porque el objetivo es uno solo, es mantener Uruguay en este estatus sanitario que lo condiciona el mundo, no como ejemplo, acá no se trata de ser ejemplo de nadie, se trata simplemente de ser responsables. Y yo creo que lo hemos sido, como país lo hemos sido, hay excepciones, siempre hay excepciones, pero también es verdad que la sociedad empieza a condenar esas excepciones porque empieza a valorar su propia salud y la de su entorno familiar.